le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a No, sus muertos. tacho, tacho, tacho. Adri, ¿cuál estás leyendo? Mateo 7, ay, perdón, Mateo 7, 21. 21, perdón, estaba en Mateo 8, lo siento. Nunca os conocí, ahora sí. Ahora sí. Ok, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, amén, mi Adri, gracias por colaborarnos. Entonces, mire que aquí muy clarito él nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el versículo 23 nos dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué interesante lo que él está diciendo acá, porque hay una palabra en la Biblia, ¿cierto? Que nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, pues seremos salvos, ¿cierto? Pero aquí eso no quiere decir que es suficiente realmente con confesarlo como nuestro Señor, porque aquí él está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá Jesús nos está mostrando que muchas personas utilizamos el nombre del Señor incluso en vano. Y en una enseñanza yo ya les había enseñado que no podemos utilizar el nombre de Dios en vano y nos lo dicen, de hecho, los 10 mandamientos. De hecho, los judíos no mencionan el nombre de Dios porque ellos le tienen tanto respeto a Dios que ellos no mencionan el nombre de Dios en vano. Y nosotros ingenuamente pecamos porque siempre estamos mencionando el nombre de Dios en vano. Ay, Señor, ay, Dios mío, ay, y siempre estamos con el Señor. Y en verdad los judíos le tienen tanto respeto a Dios que ellos no se atreven. El hijo de mi esposo tiene 10 años y yo soy una de las que tengo el ay, Dios mío, o el Dios mío en la boca. Y el hijo de mi esposo siempre me dice, no uses el nombre de Dios en vano, Johanna. A mí me gusta imitarlo porque él habla, él es de acá y él habla así, todo lindo. Y él me dice, no uses el nombre de Dios y yo caigo en cuenta, pero mire que a veces Dios también nos habla y nos ministra por medio de estos niños. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de los niños y yo digo, sí, mi amor, tienes razón, perdóname, Dios sabe que yo no lo hago por mal, pero aquí Jesús nos está dejando muy claro, chicas, que no todo el que habla del Señor quiere decir que cree en Jesucristo. De hecho, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, para que nosotros podamos entender un poco por qué Jesús está diciendo esto, ahí es donde yo les digo que vamos al capítulo anterior y nos está hablando de los falsos profetas. Y él al final termina diciéndolos, por sus frutos los conoceréis. Familia, dice por sus frutos los conoceréis, no dice por sus dones los conoceréis. Una persona, porque de hecho aquí vemos que ellos dicen, Señor, pero ¿cómo así? Si en tu nombre nosotros profetizamos, si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, si en tu nombre nosotros hicimos muchos milagros. Entonces, aquí vemos que no es por los dones de la persona, que por más milagros que la persona haga, que por más sanidades que hayan, por más demonios que la persona eche fuera, eso no te está garantizando que Dios conozca a esta persona. Porque es que Él dice, apartaos de mí, yo nunca te conocí. Eso no quiere decir que Dios conozca a la
persona. Y eso es lo que yo siempre les he enseñado. Nosotras no podemos ser cristianas de todos los domingos. Entonces voy a la iglesia, hago presencia en la iglesia, pero resulta que de lunes a sábado Dios no te conoce, Dios no conoció tu voz, Dios no te vio hincada, orando, buscando la palabra, conocer. No, no es suficiente ir a la iglesia todos los domingos, porque es que no lo digo yo, lo dice Jesús, ni siquiera lo dice Pablo ni Pedro, lo dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Él nos habla en Mateo 15 cómo estos pastores, profetas, van a vestir como lobos, van a venir como lobos disfrazados de oveja. Así que no nos dejemos engañar. Y esto no únicamente aplica para los pastores. Esto aplica también para nosotros. La palabra del Señor se aplica para todos. O sea, no es que yo no soy pastora, entonces yo no soy pastor, yo no tengo por qué. No, la palabra de Dios es para todos nosotros. Y muy clarito él está diciendo, ellos vienen como lobos disfrazados de oveja. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, estas personas van a utilizar el nombre de Dios muchas veces, van a hacer milagros, van a echar fuera demonios, tienen el poder para sanar. Pero eso no quiere decir que porque hacen todas estas cosas, esas personas pertenecen al Señor. No quiere decir que pertenecen al Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice Él. Él dice muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué difícil hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, porque esto es para valientes, familia. El reino de los cielos es para gente valiente, no es para gente mediocre, no es para gente débil, no es para gente tibia, ¿ya? Porque es de valientes luchar todos los días por agradar a Dios y no agradar a la carne. Esto es de valientes. Entonces, ¿qué nos dice de las palabras de Jesús en el día del juicio final? Se desprenden varias verdades importantes. ¿Cuáles son estas verdades? La primera es que lo que salva no es la afirmación verbal que uno haga. Tú confiesas a Jesús, pero si tú sigues viviendo conforme a tu voluntad y no a la voluntad, es que aquí Jesús lo dice. No todo el que entra al reino de los cielos no todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tú puedes decirle al Señor, todo el día estás llamando al Señor y estás utilizando el nombre del Señor en vano, pero si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, pero estás viviendo bajo tu voluntad, eso no te garantiza que tú tienes entrada al reino de los cielos. Y familia, no lo estoy diciendo yo, a mí por eso me gusta siempre sustentar todo con palabra. ¿Qué dijo Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que no es suficiente con tener el Señor en la boca. No es suficiente. Tantos gente que hace milagros, que hace, pero realmente no están viviendo bajo la voluntad de Dios. El segundo punto nos dice que un cristiano no puede salvar y tampoco se salva si se demuestra que tiene una visión o un poder espiritual. No es por los dones. Por más poderes espirituales que tenga la persona, no quiere decir que esa persona sea salva. Y eso lo vemos en el versículo 22. ¿Alguien quiere leer el versículo 22? Amén. Del 7:22. Uh-huh. Amén. La palabra de Dios dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén. Amén. Entonces, esto es una prueba de que por más poderes milagrosos que tenga la persona, no
no quiere decir que esta persona va a entrar al reino de los cielos, ¿ya? Porque lo dijo el mismo Jesús. Pero Señor, si es que en tu nombre hicimos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, yo nunca les conocí. Y es lo más difícil. ¿Ustedes se imaginan en serio en el día del juicio Jesús diciéndonos a nosotros, yo nunca te conocí, jamás te conocí? O sea, predicabas, ayudabas a la gente, hiciste milagros, pero nunca te conocí, nunca te vi buscándome, nunca te vi haciendo la voluntad mía, te vi haciendo siempre la tuya. Nunca te conocí. Eso es duro. El tercer punto nos dice que una persona puede aparentar ser un cristiano a los ojos de otras personas y sin embargo, cuando nadie lo está viendo, esta persona simplemente es un hacedor de maldad ante los ojos de Dios y es echado de su presencia. ¿En dónde dice eso? ¿Alguien quiere leer el versículo 23? Amén. Amén. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, es importante que seamos íntegros, no solo cuando la gente nos está viendo. Nosotros tenemos que ser íntegros aun cuando sabemos que nadie nos está viendo, porque es que resulta que el que nos da la entrada al reino de los cielos nos está viendo 24/7. ¿Ya? Entonces, no es suficiente que, ay, no, yo me hago aquí la cristiana delante de todo el mundo, pero cuando estoy en mi casa donde nadie me ve, entonces trato mal a mis hijos, trato mal a mi esposo, estoy coqueteando con otros hombres. Dios me está viendo, Dios nos está viendo. Yo fui una mujer que anduve en el mundo y por eso con ese conocimiento, cuando estuve en el mundo, les hablo porque sé cómo son los hombres en el mundo. Entonces te escriben y tú tienes pareja y te escriben, ¿sabes qué? Te invito a un cafecito. No, yo estoy casada, ¿cómo voy a ir? No, pero es que tu esposo no se va a dar cuenta. Con que tú lo sepas es suficiente. Es suficiente con que tú lo sepas. Ah, no, sí, mi esposo no se va a dar cuenta. Ay, pero ¿cómo te parece que arriba te están viendo? ¿Y cómo voy a huir de la presencia de Dios? ¿Cómo huimos de la presencia de Dios? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Es imposible. Entonces, qué triste que por fuera aparentemos ser cristianos, pero cuando nadie me ve, pero pues qué triste porque es que a mí la gente no me va a dar la entrada al reino de los cielos. Preocupémonos más por quien sí nos da la entrada de los cielos. A mí me preocupa cuando la gente coge de escudo. Nadie me puede juzgar. Si no me juzga Dios, que es el único que me puede juzgar, ¿quién eres tú para juzgar? El único que me juzga es Dios y yo digo, Dios mío, en serio, tómate en serio la palabra que tú misma estás diciendo. El único que me juzga es Dios, porque es que Dios es amor, nos dice la palabra, pero Dios también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice que Dios es, aparte de Padre, es un juez y Él es un juez justo. Y en algún momento nosotros vamos a tener que estar en una corte, presentados ante Dios, no como Padre, sino como juez. Entonces, ese cuento de que el único que me juzga es Dios, pues en serio, tómatelo en serio, porque el único que te juzga es Dios. Y Dios es un Dios, un juez justo. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que el adversario, el enemigo, es nuestro acusador. Entonces, si Dios es un Dios justo, un juez justo, siempre el adversario va a estar levantando actas de decreto, porque lo dice la palabra, en contra de nosotros. Y Dios como juez tiene que cumplir su palabra. Si a mí me llaman, si yo hice un daño, si yo robé y me llaman a la corte y robar es un delito, pues yo tengo que pagar. El juez me tiene que dar mi sentencia por haber robado, porque es un juez justo. Entonces, familia, en serio, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios nos perdona, pero Dios también nos dijo, Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor
va a entrar a mi reino. Únicamente el que hace la voluntad de Dios. Imagínese cuál es la voluntad de Dios. Dios nos dice que tenemos que perdonar a esa persona que tanto daño nos hizo. Y muy pocos quieren que perdonar. Esa es la voluntad de Dios. Más que, sí, tenemos que hacer milagros, tenemos que orar, tenemos que sanar enfermos, sí, porque ese es el llamado que Él nos hizo. A los que creen en mi nombre, les doy autoridad y tienen la potestad de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos y harán cosas mucho más grandes de las que yo hice, dijo Jesús. Pero realmente, más que eso, preocupémonos por hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice que tenemos que amar, tenemos que perdonar, que no debemos hablar mal del prójimo. Dios nos dice que no debemos adulterar, pero resulta que es que tú no solamente no me acosté con ella, entonces no adulteré, no, si ya pensaste con ella en la mente, si ya estás viendo películas pornográficas, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y la voluntad de Dios es que ni veas películas pornográficas, ni veas contenido de inmundicia sexual, ni que te estés imaginando a otra persona que no sea tu pareja en tu mente, porque ya adulteraste sin necesidad de tocarla físicamente, ya adulteraste con ella. Entonces, la voluntad de Dios es lo que nosotros tenemos que hacer. De lo contrario, pues Jesús nos va a decir, yo nunca te conocí, apártate de mí, fuiste un hacedor de maldad. Te vas de mi reino, no entras al reino, por más milagros que hayamos hecho. Eso no cuenta para Dios, familia. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? En una ocasión, unos hombres vinieron a Jesús con una pregunta sobre lo que Dios exigía de ellos. Entonces, vamos a ver qué Dios exigía de ellos. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 28 al 29, si alguien lo quiere leer. Juan 6, 28 al 29. Amén. Juan 6. 28 y 29, Ana. Ok. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, es, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en el mismo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dio una respuesta muy práctica y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en Jesús. Esa es la obra de Dios. Hay mucha gente que hace muy buenas obras en la calle, pero no creen en Jesús. Y la obra de Dios es que nosotros creamos en Jesús. Cuando nosotros creemos, nosotros no nos salvamos por obras. Nosotros ya hemos sido salvos por gracia. Pero cuando en serio nosotros creemos en Jesús, la fe sin obras es muerta. Nosotros empezamos a dar frutos totalmente diferentes a los que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿Qué es creer en Jesús? Es hacer la voluntad del Padre. Es como, yo le decía a mi esposo que yo quería un ejemplo. Tú ves un documental de una persona que te va a enseñar cómo, cómo conseguir dinero. Y tú conoces la historia de esta persona y tú sabes que fue una persona que vivía sin dinero, que vivía en escasez, que vivía, pero después de cómo el Señor la va bendiciendo, pues si ella llega a dar un masterclass de cómo prosperar financieramente, es una mujer que tiene testimonio y uno dice, yo voy a hacer lo que ella hizo porque a ella le funcionó, porque estás viendo que a ella le funcionó. Entonces empiezas a hacer lo que ella te está diciendo que hagas simplemente porque la estás viendo y estás creyendo en ella. Lo mismo pasa con Jesús. Nosotros le conocemos
a Jesús a través de la palabra, porque no tuvimos el privilegio de verlo físicamente, pero Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados, pero a través de la palabra de Dios conocemos a Jesús y nosotros, como le creemos, empezamos a hacer lo que Él demanda de nosotros. Esa es la fe. La fe sin obras es muerta. Por eso nos dice, por sus frutos ustedes le van a conocer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos fe en quién, en nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador de todos nosotros. ¿Qué nos dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y alguien también que busque Efesios 2:10, por favor. Primera de Juan. 3:23, Diana. Amén. La palabra de Dios dice así. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Amén. El que hace la voluntad de mi Padre es el que entra al reino de los cielos. ¿Y cuál es el mandamiento que nos están dando aquí? Que creamos en el Señor Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, como nos lo ha mandado. Eso tenemos que hacer. Amarnos los unos a los otros de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Efesios 2:10, ¿alguien lo quiere leer? Amén. Jessica, Amén, mi Jessie. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Entonces, mire qué hermoso porque está diciendo que nosotros somos hechura de Dios, creados para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Y al nosotros nacer de nuevo, ahí es cuando empezamos a ver frutos diferentes, porque ya no nos comportamos como antes, sino que empezamos a tratar de imitar a Jesús. Porque somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, los que nacemos en nuestro Señor Jesucristo, empezamos a producir buenas obras y todas esas buenas obras siempre va a ser para la gloria de Dios, siempre. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, resulta que tú empiezas a llamar a alguien que tú le hiciste daño hace muchos años. Y esos inconversos son los que están esperando cómo vas a actuar ahora que dices ser cristiano. Entonces, cuando tú le llamas a esa persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo te pido perdón porque hace tantos años yo te lastimé de esta manera y estuvo mal. Yo te pido perdón, quiero sanar ese dolor que hice, quiero liberarme de esta atadura que tengo. Esa persona va a decir, oh my God, es Dios. O sea, eso es lo que hace Dios, llevar a la gente a un arrepentimiento genuino. Yo nunca creí que esta persona me iba a llamar a pedirme perdón por algo que me hizo. Entonces ahí es cuando tú estás dando testimonio por la fe para ¿qué? Para la gloria de Dios, porque nosotros somos hechura de Cristo, llamados para buenas obras. Entonces, el testimonio que tú manejes cuando te convertiste a Cristo, eso va a ser siempre para la gloria de Dios. Y esa actitud tuya, esos frutos tuyos son los que va a traer más gente a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice? Jesús les dijo a los discípulos, nunca os conocí. O sea que esto quiere decir que nunca los conoció. Les está diciendo falsos. Falsos, sí, porque ustedes hicieron obras en mi nombre, pero yo nunca te conocí. Eso quiere decir, aquí nos está demostrando esto, que
es omnipresente. Él sabe todo. Ahí no lo engañamos. Con Dios no podemos jugar a hacernos los cristianos, porque si estamos jugando a hacernos los cristianos, pero no estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, pues simplemente Él nunca te conoció. O sea, Él nunca te conoció. Tal vez tú te oídas, le habías oído y estabas utilizando el nombre de Él para muchas cosas, pero eso no garantiza que Él te conozca a ti. Eso quiere decir que Él nunca los reconoció como sus verdaderos discípulos o como sus amigos, ¿ya? Nunca tuvo nada en común con ellos ni los aprobó. No eran allegados a Jesús. ¿Qué dice Marcos capítulo 3, versículo 34 y 35? Marcos 3, 34, 35 y otra persona que busque Efesios 3, 17, por favor. Marcos 3. 34 y 35, Dianita. Amén. La palabra de Dios dice así. Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Mira qué hermoso. Aquí el mismo, o sea, cuando haces la voluntad de Dios, eres hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único hijo de Dios. Y al adoptarnos a Dios a nosotros como hijos suyos, porque es que resulta que no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, perdón. Todos son creación de Dios. Todos. Todo es creado por Dios y para Dios. Pero hijos únicamente quien recibe al Señor Jesús como su Salvador, quien confiesa que es su Salvador. Esos son los hijos de Dios. De resto, el mismo Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás. El mismo Jesús le dijo a los religiosos fariseos, ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque hacen las cosas de él. Porque ya sabemos los que estamos estudiando Mateo que Jesús con los fariseos religiosos los atacaba fuerte porque ellos honraban a Dios únicamente de labios, pero su corazón realmente estaba muy lejos de hacer la voluntad de Dios. Todo lo que ellos hacían era para que la gente los vea, pero realmente ellos no vivían el evangelio. Ellos no vivían el evangelio. Amén. Entonces aquí nos dice muy clarito eso. O sea, quien hace la voluntad de mi Padre, Jesús mismo le llamó, ese es mi hermano. Por eso nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano Jesucristo, porque Él es hijo de Dios y nosotros somos adoptados como hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, ese es mi verdadero hermano, ese es mi verdadera madre. Entonces, esos, los que hacemos la voluntad de Dios, familia. También nos dice primera de Efesios 3:17 y alguien que me busque, por favor, primera de Corintios 2:16. Amén. Amén. Buenas noches, familia. Efesios 3:17. Amén. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Amén. Ay, qué hermoso. ¿Y quién es esa niña o ese niño? ¿Quién es? ¿Qué visitante más especial tenemos aquí? Hola, mi preciosa. Ay, qué bendición que estés escuchando la Wow, qué palabra. hermosa princesa. Dios te bendiga, corazón. Qué lindo. Amén. Amén, mi preciosa. Entonces, mire qué hermoso que aquí nos dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones.
a fin de eso, que sean arraigados y cimentados en amor, familia. Es muy fácil decir que amamos a nuestra pareja, ¿cierto? Es lo que yo le digo a las chicas. Nosotras así, yo le amo a mi esposo. ¿Y quién de ustedes o de nosotras, me meto ahí? Porque a veces, ay Señor, ¿quién de nosotras ama a la pareja cuando está enojado y nos dice algo que nos ofendió? ¿Quién le quiere decir tan bello, mi amor, te amo? ¿Quién? Yo creo que nadie. Pero cuando tenemos a Cristo, lo que dice, a fin de que nosotros nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor. Por eso la palabra nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de temor, amor y dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es el amor, porque cuando tenemos amor, amamos a nuestra pareja o a esa persona cuando nos está ofendiendo. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Jesús tenía tanto amor y estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando lo estaban crucificando en la cruz y le decía, ¿no eres el rey de los judíos? Bájate de ahí. Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz, pero por amor a ti, por amor a mí y por amor a esa gente que lo estaba ultrajando, simplemente respondió con el fruto del Espíritu, que es con amor. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando yo entendí esto, porque el amor es un sentimiento, sí, yo siento, o sea, yo siento amarlo cuando me está tratando bien, pero cuando me está tratando mal, ¿qué tanto lo estamos amando? No es fácil. Y es ahí cuando nos toca orar y decir, lléname del Espíritu Santo porque todavía me falta el Espíritu Santo. O sea, entonces, a mí me ha tocado empezar a orar y decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo. No tenemos más. Y ya, poner cara de feliz, pero por dentro estoy orando para que Dios calme el enojo que tengo y verlo con la misma gracia y con el mismo amor que Dios me ve a mí, porque es que yo también soy pecadora, ¿ya? Y le aseguro que me ha funcionado mejor que cuando me enojaba, porque cuando me enojaba era un poco más iracunda que él y eso se volvía una explosión horrible. Dios mío santo, horrible. Por eso entonces, cada vez, claro, ¿por qué buscas tanto a Dios con tanta intensidad? Porque soy pecadora, porque lo necesito a Él, porque yo sin Él no puedo hacer lo que Él me pide que haga, porque yo sin Él soy 100% carnal. Soy cristiana, pero también soy humana. Y necesitamos más del Espíritu Santo para poder hacerle la voluntad del Padre, que no es fácil hacer la voluntad del Padre. Es muy difícil amar cuando alguien te está tratando mal, es muy difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, wow, eso es otro nivel. Eso es otro nivel, chicas. Primera de Corintios 2:16, ¿alguien lo quiere leer? Amén. La palabra dice así, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera Corintios Amén, 2:16, ¿no? Amén. amén. Ujú. Entonces, por todos estos motivos que estuvimos leyendo, Jesús nunca los conoció. Y no es que Jesús esté rompiendo un vínculo, no, porque aquí nos dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Los que tenemos la mente de Cristo. Por eso la palabra, por eso es que a veces nosotros hablamos cosas que a la gente le parecen locura y la misma palabra lo dice. Al hombre natural el evangelio le parece locura. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. Cuando nosotros conocemos y tenemos la mente de Cristo, conocemos a Cristo. Él no está rompiendo ninguna relación, él simplemente está diciendo, yo nunca les conocí porque es que ustedes nunca tuvieron mi mente. Así como él le dijo a los fariseos, ustedes son todos una generación de víboras. Le dijo a los religiosos fariseos, todos son generación de víboras. Ustedes no hacen la voluntad de Dios, ustedes simplemente todo lo que hacen es para buscar ser exaltados por los hombres, pero su corazón está lejos. Ellos nunca conocieron la mente de Cristo. Entonces, no,
no es que él esté rompiendo relaciones ni vínculos, simplemente está diciendo, nunca tuvieron la mente mía. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, pues pensamos como Cristo. Pero ¿cómo me pides que perdone a esa persona? No, es que el Señor nos dice que perdonemos. Es que así nos lo dice Cristo. ¿Ya? Y por eso es importante conocer la mente de Cristo. A veces nos toca sentarnos a preguntar. Yo digo, a ver, amor, pensemos, ¿cómo actuaría Dios en este momento? ¿Qué haría Jesús? Entonces, eso que sea tu guía. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Ya, cuando Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad que tuvo Jesús, la tenemos que tener nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, a pesar de que estos religiosos, porque aquí vemos que Él estaba hablando al pueblo de Israel, son ruidosos. Acuerden que él decía, cuando ustedes oren, no oren en vanas repeticiones, no lo hagan. ¿Qué hacían ellos? Ellos eran ruidosos al orar, ellos eran ruidosos cuando llevaban diezmos a la iglesia y que tocaban la campana para que vean, ay, este trajo diezmo, este tiene dinero, este está haciendo buenas obras, este está ayudando. Eran ruidosos, pero realmente eso no los hacía que tenían una intimidad con Cristo, no tenían una relación con Él. Entonces, lo que importa no es el hecho de que conozcamos a Dios en un cierto sentido, sino que Dios nos conozca a nosotros. Eso es lo que necesitamos. Que cuando lleguemos a ese momento de juicio digan, ve, llegó Joana, llegó Dianita, llegó Adri. Qué hermoso. O sea, que nos conozca. Porque es que Jesús aquí dice, yo nunca les conocí. Entonces, que la meta de nosotras cuando seamos llamadas a esas cortes, que digan, llegó tu hija, que nosotros en el reino espiritual, allá en el cielo, seamos conocidas, pero por las cosas buenas que hacemos, no por las malas, ya, sino que seamos conocidas, ya. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3, ¿qué dice? Y alguien que quiera buscar Gálatas 4:9. Amén. Pero si Amén. alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Y el que ama a Dios es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, imagínense, si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Qué hermoso. Y yo siempre, y no se compara realmente, porque yo creo que jamás vamos a amar a Dios como amamos, o sea, jamás vamos a amar a nuestra pareja como amamos a Dios. Y yo creo, eso es algo que yo le he dejado claro tanto a mi esposo como a mis hijos. Yo los amo, pero nunca los voy a amar más que a Dios, jamás, jamás. Y mi hijo lo tiene claro. Mi hijo lo tiene claro. Él a veces me dice, mami, ¿tú me amas? Sí, mi amor, yo te amo muchísimo, pero le amas más a Dios. Le dije, siempre lo voy a amar más que a ti, porque Él es el que me dio ese regalo de tu vida, ¿ya? Entonces eh, jamás podemos amar a nuestra pareja de la misma manera. Son amores totalmente diferentes, pero aún así, en nuestra manera humana de amar a nuestra pareja, hacemos las cosas que a ellos les gusta, ¿verdad? No, pues que si no me gusta que te vistas de esta manera, no me gusta que te pintes el pelo así, no me gusta que hables con esa persona, no me gusta que esto, no me gusta que fumes, uno deja de hacer todo eso por amor a su pareja. Lo mismo hacemos con Dios. Cuando tú le amas a Dios, tú haces la voluntad de Dios porque le amas, no porque la religión te lo prohíbe. No seamos así, no digamos yo no hago esto porque la religión me lo prohíbe, porque entonces no le amas a Dios. Estás bajo la ley. Y ya nosotros ya no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia, pero eso no nos da licencia abierta para pecar. Y cuando yo le amo a Dios, yo digo, y si la religión me lo permitiera, pues tampoco lo haría, porque le amo a Dios. Y yo sé que a Dios no le agrada, y si a Dios no le agrada, pues a mí tampoco me agrada. Así es sencillo, familia. Pero cuando la gente dice, ay, es que la religión no me lo permite, para mí me está dando a entender, o sea, que si ahorita la religión te, un momentico, te da carta abierta para que peques, pues te vas a ir a pecar.
porque en tu corazón está la ley. Y eso es lo que estaba en el corazón de los religiosos fariseos, la ley. Pero no estaba en el corazón cumplir con la ley, como tenía que ser. ¿Ya? ¿Qué nos dice Gálatas 4:9? Yo lo tengo ya listo, pues. Ya, mi preciosa. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Amén. Amén. Entonces, Amén. mire que aquí Amén. Jesús está diciendo algo muy claro y es que él dice, más bien, más ahora ustedes conocen a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. No es que lo conozcamos, Dios ya nos está conociendo a nosotros porque nosotros, yo sé que aquí todos hacemos la voluntad del Padre. Entonces ya Dios nos está conociendo a nosotros. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, muchas veces el ser humano es tan inconforme que siempre les he enseñado, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos saca de la esclavitud, no, como con Egipto, con Israel y Egipto. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud 400 años de esclavos en la tierra de Egipto. Pero resulta que los saca de esa esclavitud y los lleva a una tierra prometida, pero el problema de los israelitas es que ellos salieron de Egipto, pero su corazón nunca salió de Egipto. ¿Ya? En su corazón todavía tenían a Egipto y por eso siempre decían, pero extrañamos la comida, pero extrañamos, pero extrañamos, pero extrañamos. Y siempre estaban extrañando la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que dice Pablo ahorita. O sea, ¿cómo es posible que ahorita Dios los conozca a ustedes y que ustedes quieran volver de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales ustedes antes eran esclavos? Entonces, ¿cómo es posible que a veces hay gente que conoce de Cristo y todavía está anhelando el Egipto en el que vivían en el mundo? Eso no es correcto, ¿ya? Yo lo busqué, a veces yo busco en las traducciones, aunque no me baso siempre en las nuevas traducciones, porque hay cosas que han cambiado a conveniencia también de ellos. Pero en la traducción del lenguaje actual nos dice, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos, pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo si ellos no tienen poder ni valen nada. Entonces, eso es lo que pasa. A veces nosotros estamos en Cristo y por cualquier X o Y o circunstancia que pasa, miramos a Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ha hecho tantas cosas por ti, te ha sacado de la tierra de Egipto, ha hecho tantas cosas, te ha abierto el mar? ¿A cuántos Dios nos ha abierto el mar? A muchos. A muchos nos ha abierto el mar. ¿A cuántos Dios nos ha hecho pasar por el fuego y no nos quemamos? Entonces, siempre vemos que Dios está con nosotros y por cualquier cosa, otra vez queremos como estábamos mejor en Egipto. No, ¿ya? ¿Qué nos dice Isaías 40:11? Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces aquí el Señor Jesucristo como pastor, Él va a estar cuidando siempre su rebaño. Por eso la palabra dice que Él mismo, cuando se puso como ejemplo de pastor, ¿qué pastor no ve que se le va una oveja y Él deja sus 99 y se va por esa una que está perdida? Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, ¿ya? Juan 10:14, ¿qué nos dice? Y alguien que quiera buscarme Juan 10:27. Amén. Amén. Yo soy
el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Hermoso. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Juan 10:27, ¿alguien lo tiene? Amén. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces, totalmente, nosotros, por eso es que a veces nosotros escuchamos un mensaje, una enseñanza en cualquier aplicación y nosotros sabemos que es la voz de Dios que está hablando por medio de esa persona. Por eso lo dice muy clarito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nos quedamos ahí siguiéndole. En cambio, ¿qué pasa con la gente que no conoce a Cristo? Escuchan y está hablando bobadas, habla mentira, le lavaron el cerebro, sí, nos lavaron el cerebro, gloria a Dios por eso. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de nuestros pensamientos, porque venimos con el cerebro tan lleno de cosas que no son bíblicas, que no es la voluntad de Dios, que nos lavan el cerebro, pero nos lava el cerebro la palabra, ¿ya? Pero por eso hay gente que escucha el mensaje y le parece locura porque no son hijos de Dios. No, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso, tan hermoso. Entonces, cuando Él nos dice en el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí realmente Jesús nos está mostrando que Él es omnisciente y Él todo lo sabe, chicas. A nosotros ahí no lo podemos engañar, ¿ya? Él no conocía a estas personas y estas personas conocían a Dios, porque en su nombre echaron fuera demonios y hacían milagros. Este mensaje no es para el que no cree, este mensaje es para la iglesia y es para que tengamos en cuenta que el hacer estas cosas no nos hace que Dios nos conozca a nosotros. ¿Ya? Él conocía los corazones, él conocía el corazón de los fariseos, él lo conocía y los fariseos decían conocer a Dios, pero resulta que no eran conocidos por Dios, a tal manera que él en Isaías 29:13 dijo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso es que Dios le dijo al profeta Samuel, no mires la apariencia, ni su estatura, ni no mire nada de eso porque eso lo mira el hombre. El hombre mira las apariencias, yo miro el corazón. Dios mira el corazón tuyo y Dios mira mi corazón. Dios no mira tu apariencia, ni el carro que tienes. No, Él mira tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Es un corazón que se asemeja a Cristo? ¿Ya? Entonces, los hacedores de maldad que Jesús no conoce son los falsos cristianos, los falsos maestros y los seguidores que se creen de una nominación religiosa. Esos son los que Jesús dice, yo no te conocí, yo no te conozco, apártate de mí, hacedores de maldad. Porque esa misma gente religiosa, lastimosamente, muchos se están perdiendo por culpa de la religiosidad, porque andan más pendientes de juzgar y de atacar con la misma palabra de Dios que hacer de que la gente se acerque a Cristo, porque se sientan en sillas de juzgadores, de escarnecedores, de burlones, en vez de hacernos un análisis en nuestro corazón, como dijo el salmista, escudriña mi corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque tenemos que preocuparnos de nosotros. Aquellos que se alejan de la presencia del Señor no participan de las bendiciones del reino. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22:15 y Mateo 8:12? Voy a leer Apocalipsis 22:15 y alguien me va leyendo, me va buscando Mateo 8:12, por favor, y otra persona me busca Apocalipsis 3:16. Y alguien más que quiera buscar Gálatas 5:22 y 23. Entonces, Apocalipsis nos dice, mas los perros estarán fuera.
y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, estas personas no participarán de las bendiciones del reino. Estas personas están fuera del reino. ¿Quiénes? Está Apocalipsis 22:15. No lo digo yo, lo dice la palabra. Los perros estarán fuera, dice. Y los hechiceros, los fornicarios. En estos días viendo la serie de David, y es una palabra que está escrita en la Biblia, me pareció tan fuerte. Decía que el pecado de la rebelión, de ser rebeldes, era tan fuerte como el de la hechicería. A veces somos rebeldes, a veces no queremos, es que la palabra de Dios, y queremos vivir bajo nuestra voluntad y no la de Dios, y eso es tan pecado como el de la hechicería. Y uno piensa que no, pero sí, lo dice la palabra. Y yo igual dije, oh my God, yo ya lo había leído, pero cuando yo lo veo interpretado en la película, yo dije, wow, es otro nivel, chicos. Entonces, los hechiceros, los fornicarios, la palabra fornicarios en el original griego significa inmundicia sexual, ¿ya? En el diccionario de la lengua española nos dice que el fornicario es la persona que tiene relaciones fuera del matrimonio, sin antes casarse. Pero en el original griego, cuando tú te vas a buscar este pasaje, en vez de utilizar palabra fornicario, dice inmundicia sexual. Entonces, los que practican la inmundicia sexual, y eso incluye todo. Eso incluye adulterio, eso incluye los que se acuestan con niños, eso incluye los adictos a la pornografía, eso incluye todo este tipo de cosas que tiene que ver con los tríos, todo lo que tiene que ver con inmundicia sexual. Los homicidas. Pero recordemos qué nos dijo Jesús cuando iniciamos este estudio bíblico. Ustedes han escuchado que el que mate, pero yo les digo que el que le llame necio y fato a su hermano, lo está matando. Entonces tengamos en cuenta también qué significa para Jesús la palabra homicida. ¿Ya? Los homicidas, los idólatras. Los idólatra es cuando tú idolatras algo más que a Dios. No únicamente los idólatras de imágenes. También hay gente que idolatra personas, hay gente que idolatra hijos, hay gente que idolatra esposos, hay gente que idolatra maquillaje, hay gente que idolatra ropa de marca y a veces cuando vienen a Dios, el Señor les dice, no quiero que te vuelvas a maquillar y no porque sea malo maquillarse, sino porque tu idolatría está en el maquillaje, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, analiza dónde está tu tesoro. Si yo me paso todo el día preocupada por el maquillaje y el tiempo que yo debo utilizar en crecer espiritualmente en mi corazón, en orar, en leer la Biblia, y todo el tiempo es maquillaje, y nunca cojo una Biblia, porque para mí es más importante estar maquillada que alimentar mi espíritu, pues resulta que el maquillaje es un idólatra en mi vida. Entonces, a eso se refiere idólatra, no únicamente el que adora imágenes, no, el idólatra es el que adora más cualquier cosa que a Dios. Todo el mundo se levanta cogiendo este teléfono, buscando el teléfono. ¿Cuántas veces? ¿Quién se levanta? Yo sé que aquí hay gente que lo hace, pero no todo el mundo. ¿Quién se levanta y en vez de coger el teléfono se van primero a buscar la Biblia? En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A veces este teléfono se está volviendo un ídolo en la vida del ser humano, porque te tiene tan entretenido que cuando estás en una cita médica esperando y tienes tiempo de meditar en la palabra de Dios, el enemigo te entretiene tanto con esto viendo cosas sin importancia en redes sociales. Esto es un ídolo en mucha gente. La idolatría, los que practican los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
padre de toda mentira es Satanás. Por eso, familia, el cuento de que es una mentira piadosa, bíblicamente no encuentro mentiras piadosas. Si tú encuentras en tu Biblia donde te habla de la mentira piadosa, me lo compartes, por favor. Mentira es mentira. Y yo le he dicho a mis hijos, especialmente al niño que está a cargo mío, le he dicho, se te puede caer el mundo encima, pero siempre habla con la verdad. Porque cuando hablamos verdad, estamos representando al Padre de toda la verdad, que es Jesús. Pero una mínima mentira, practicar la mentira, el que ama y hace mentira. Hay gente que miente sin necesidad, porque ama mentir. Esto es delicado. Entonces, hay que llevar esto a los pies de Cristo para que nos pueda ayudar a vencer con estas debilidades. Estas son las personas que no entran al reino de los cielos, y no lo digo yo. Entonces, por eso a veces me frustro, porque la gente, cuando salió esto de la ideología de género y todo, atacaban que la ideología de género, no, es que no solamente los homosexuales, ¿ya? Sino que también me dice que los mentirosos también son pecadores y que los mentirosos tampoco van a entrar al reino de los cielos. Entonces, también, ¿por qué no hablamos de los mentirosos? ¿Por qué no hablamos de los idólatras, de los que idolatramos a alguien más que a Dios, de los que idolatran? Yo no idolatro a nadie más que a Dios, pero ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué simplemente atacan un género cuando realmente en la Biblia, pues muchos no van a entrar al reino de los cielos? Hasta el mentiroso, imagínense. Hasta el mentiroso no entra al reino de los cielos. El que ama y hace mentira, ese no hereda el reino de los cielos. Los que hacen inmundicia sexual, los que andan practicando pornografía y todos los días adictos a la... No entra el reino de los cielos, ¿ya? Entonces hay que hablar del pecado, pero hablemos de todos los pecados, no hablemos únicamente de uno, porque por eso es que ellos sienten que uno los está persiguiendo. No, uno no los está persiguiendo, uno simplemente quiere decirles que Dios les ama. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 8:12? Amén. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense Amén. que aquí nos está hablando de los que en un momento escucharon el evangelio, han sido hijos. La salvación sí se pierde, familia. La salvación sí se pierde. La palabra nos dice, cuida tu salvación con temor. Cuida tu salvación con favor y temor. Y aquí muy clarito está diciendo, mas los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir, porque escuchamos la palabra y en algún momento se apartaron. Ahí está la apostasía. Fueron en algún momento hijos, pero empezaron a hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad del otro Dios de este mundo, que gobierna este mundo. Porque sí sabemos bíblicamente quién gobierna este mundo. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con eso, familia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:16? Amén. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. No, cristianos crispetas, por favor, no. No podemos ser cristianos. A Dios no le gusta lo tibio. O eres o no eres. Pero eso de ser a medias, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Por cuanto eres tibio, ¿tú te imaginas a Dios vomitándonos de su boca? Qué desagradable. Qué triste. ¿A quién le gustan las cosas tibias? Yo le sirvo a mi mamá una sopa tibia y no se la toma. A ella le gusta bien caliente, bien caliente. A nadie le gustan las cosas tibias. Yo le sirvo a mi mamá una Coca-Cola caliente, no se la va a tomar. Ella la quiere bien fría. O bien caliente o bien frío, porque tibio a nadie le gustan las cosas tibias. Un sudado de pollo tibia, ¿qué sabe? Una sopa tibia se pone cebada. ¿A quién le gusta una sopa tibia? ¿Quién allá en Colombia hay un kilómetro 18 en Cali donde hace mucho frío y la gente le encanta ir a tomar aguapanela bien caliente con queso?
Imagínense, yo voy a hacer frío y voy a buscar algo caliente y me sirven una guapanela tibia. ¿A quién? Ni a Dios le gusta lo tibio. Si a nosotros no nos gusta lo tibio, a Dios menos. ¿Ya? Recuerde que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si a nosotros no nos gusta lo tibio, pues a Dios tampoco. Entonces, cuanto eres tibio, yo te vomito en mi boca, ¿ya? Esos falsos cristianos que Jesús dice que nunca conoció son los cristianos que no producen el fruto del Espíritu. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 22 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Gálatas, qué hermosa. Gálatas 5, 22 y 22 y 23. 23. Amén. Dice que lo La tengo. palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mire, por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien te dice, yo soy cristiano, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es gozo, es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas, amor. Ese es el amor que yo les digo, que a pesar de que nos estén pisoteando, amamos, porque es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, estos cristianos que mencionamos anteriormente no conocen el fruto del Espíritu Santo. Más bien producen lo contrario. ¿Y qué es lo que producen? Karen, está en el versículo 19 al 21. No sé. Gálatas 5, 19, 21. Pues ¿dónde los dejaste tú? Oyes a tu carro. ¿Alguien quiere leer Gálatas 5, 19 al 21? No todos Amén. al mismo tiempo. Amén. Ay, Amén. yo lo estaba leyendo, perdón, pero no había abierto el micrófono. No, Adelante, dale, adelante. dale, Sorry. Karen, dale. Ok, ¿sí me Sí. escuchan? Ya, sí. Ok, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Yo le doy gloria a Dios porque yo sé que en este grupo nadie practica esto, nadie. Estas son las personas que no van a heredar y son cristianos, porque es que esta palabra es para los creyentes, no es para el que no cree, es para nosotros los creyentes. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, inmundicia. Ya sabemos que la fornicación significa inmundicia sexual, ¿ya? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Imagínense, la gente se pega de pecados grandes. No, también ese pecado pequeñito con el que muchos todavía están luchando, les invito a que sigan luchando para que ya no se enseñoree de ustedes, porque sí es posible, ya el pecado no nos esclaviza, sino que nosotros tenemos el poder para hacer llorar a la carne. No podemos dejarnos llevar por la carne. Los pleitos, familia, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia, el homicidio, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios los que practican familia.
Me quiero aclarar esto. No hay justo que nunca peque, dice la palabra de Dios. En algún momento somos naturaleza, somos carne, en algún momento nos airamos, en algún momento caemos en pecado, pero no quiere decir que ya fuiste desheredado del reino de los cielos, no. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor te levanta. Nos arrepentimos, pedimos perdón, nos apartamos y seguimos. Pero el que practica el pecado es diferente, porque el practicar, Gálatas 5, 19, 21, mi preciosa, practicar es algo que tú haces todos los días. Yo todos los días leo la Biblia, eso se volvió parte de mi práctica diaria. Todos los días trabajo, todos los días no hago ejercicio, tengo que hacer ese hábito de hacer ejercicio, pero hay gente que hace ejercicio todos los días, es una práctica. El que practica los pleitos todos los días, el que practica la inmundicia sexual frecuentemente, el que practica la envidia frecuentemente, todas estas personas no heredarán el reino de Dios, familia. Entonces, mucho cuidado con eso. Si caíste en pecado en alguna de estas cosas, arrepiéntete, que Dios nos perdona. Pero también lo dijo, arrepentidos y convertidos. Tenemos que arrepentirnos, a apartarnos y convertirnos, dejar de practicar. Por eso a veces toca bloquear gente. Yo en este grupo he tenido mujeres hermosas que han tenido que hasta cambiar el número telefónico para no seguir cayendo en la tentación. Ya. Entonces, a veces hay que cerrar redes sociales, a veces hay que cambiar número telefónico, a veces es mejor cortarnos, porque la palabra dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, no es que en serio vas y te cortas la mano, no. Él dice, córtatela porque es mejor que entres al reino de los cielos tuerto, manco, a que entres completito al infierno. Familia, entendamos que la carne siempre nos va a motivar a pecar porque la carne no se condena. La carne sabe que polvo es y polvo se convierte. La carne sabe que quien se condena es tu alma. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra alma, ¿ya? ¿Qué nos dice Jesús, qué nos dice la palabra, perdón, en 2 de Pedro 3:9? Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Miren, familia, qué importante esta palabra porque hay mucha gente. Yo he escuchado a mucha gente y yo sé que ustedes también, ay, siempre están diciendo que viene, que viene, que viene y nunca viene, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Siempre el Señor está diciendo que viene. Y también hay gente he leído que dice, qué padre quiere condenar a sus hijos al infierno. No, Dios no se complace en enviarnos a nosotros al infierno. Él no quiere que nadie perezca. De hecho, aquí lo dice la palabra. Mire, aquí estamos viendo que Jesús está advirtiendo a un grupo de religiosos que no van a entrar al reino de los cielos. Pero también vemos que nos está dejando muy clara la palabra que el Señor no retarda su promesa de que Él va a venir nuevamente, según algunos la tienen por tardanza, porque eso es lo que dice la gente, "Ay, siempre dice que va a venir y no viene", sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno sufra, Él quiere que todos nos salvemos, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Estamos en un tiempo de gracia, familia, pero estamos en el último tiempo. Y Él está extendiendo la gracia lo que más puede porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese cuento que la gente dice, ay, qué padre condena a sus hijos, eso no es amor, no, y no nos quiere condenar, por eso nos está dando tiempo de que nos arrepintamos, ¿ya? Entonces, pero aquellos a los que les dice que se vayan han rechazado el propósito y el plan eterno de Dios para sus vidas. Lucas 7:30 nos dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no aceptaron la ley de Dios que venía por medio de Jesús.
Y como rechazaron, ellos ya conocían a Dios, pero imagínense que aún conociendo a Dios decidieron no obedecer a Dios y no se quisieron bautizar por Juan. Ellos se negaron a ser bautizados por Juan, ¿ya? Han despreciado la luz del evangelio. En segunda de Corintios 4:4 nos dice, ya estoy leyendo yo porque ya se está avanzando el tiempo, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, familia, yo siempre les he recomendado cuando oremos por un inconverso, muchas veces dicen, es que por más que le abro no le entiendo, no lo va a entender. Porque es que el Dios de este siglo dice la palabra que les cegó el entendimiento para que ellos no puedan entender el evangelio que nosotros predicamos. Entonces, lo más correcto antes de tú orar por ese familiar inconverso que tienes es antes de predicarles, orar unos días, ayunar si es posible y pedirle a Dios que toda fortaleza mental del enemigo que tengan ellos sea desechada y sea echada fuera, ¿ya? Y declarando la palabra donde dice, derribando toda fortaleza mental y llevando ellos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si vamos a seguir intentando predicar bajo nuestra carne, pues nunca nos van a entender el evangelio porque el Dios de este siglo les ha enceguecido el entendimiento, ¿ya? En la traducción del lenguaje actual dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Entonces ni siquiera la culpa es de ellos. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos, para que esas fortalezas mentales, esa venda que Satanás les tiene sea quitada. Y eso lo hacemos en oración, en guerra espiritual. No tenemos más herramientas para hacerlo. Deja de pelear con tu esposo inconverso, porque nunca te va a entender. Tienes que llevarlo y guerrear por él, en el espíritu, porque la guerra no es contra la carne ni sangre, dice la palabra. La guerra es espiritual. Y el Señor nos dio todas las herramientas necesarias para nosotros pelear esa guerra con las armas correctas. Es con las armas correctas. Entonces, ¿qué dice Juan 3:19? Eligiendo más bien la oscuridad porque sus obras eran malas, pero Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy vemos que prácticamente, yo creo que el 80% del mundo está más siguiendo las obras de las tinieblas que siguiendo la luz. Y recordemos que por medio de Jesse, el Señor nos enseñó que ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por esa puerta. En cambio, la puerta que nos lleva a la salvación es bien angostica, no es fácil de cruzar y pocos entramos por ella. Por eso la palabra nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado que de este grupo, de este ministerio, los que estemos, seamos los escogidos, pero eso depende de ti y depende de mí. Eso no, yo no puedo que las actitudes de Adri me van a salvar a mí, no. Preocupémonos por nosotros. Dejemos de estar mirando la paja del ojo ajeno y primero quitémonos la viga que tenemos en el de nosotros, ¿ya? En el juicio tratan de justificarse, eso va a pasar, pero Señor, si yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, ya, como dignos en el cielo a base de las obras que hicieron, como los milagros, las sanidades, el exorcismo y todas estas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que les va a decir? Yo a ustedes nunca los conocí. ¿Qué nos dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, no vamos a ser justificados por las cosas que tú hiciste, vas a ser justificado por la fe que depositaste en el Señor Jesús. Y ya
sabemos que la fe sin obras es muerta. Yo no puedo hacer cosas si no tengo fe en Dios. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, que eso es lo que hacían los fariseos. Ellos querían cumplir la ley, pero ni siquiera la cumplían de corazón. Ellos necesitaban depositar la fe y ni siquiera creyeron en Jesús, ni siquiera, ellos todavía están esperando al Mesías, y el Mesías hace rato ellos mismos lo crucificaron, y todavía están esperando al Mesías, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. De nada sirve a que alguien quiera cumplir todas las obras de la ley y no quiera creer en el Señor Jesucristo. Eso no te va a dar la justificación para que entres al reino de los cielos. Entonces, puedes pretender hacer todas las buenas obras en el nombre de Cristo, pero si no hicieron la única obra que tenían que hacer, que era hacer la voluntad del Padre, pues no vamos a entrar a ese lugar. ¿Qué nos dice Juan 6:29 para terminar? Que creáis en el que Él ha enviado. Y sabemos que Dios es un Dios juez justo y Él es quien nos va a condenar a una separación eterna de Él, y tenemos que trabajar todos aquí, familia, en que cuando llegue el momento del juicio, Él no nos tenga que decir nunca te conocí. Que nosotros, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras estemos en vida, tratemos de ser conocidos por Dios, en serio, ¿ya? Ese es el mensaje, familia. Gloria a Dios por esta enseñanza. Nos ministra bastante. Vamos a orar para terminar. Y ya después de la oración ya se pueden retirar. Y si alguien se quiere preguntar algo, 5 minuticos más para cerrar a las 9 en punto. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para cerrar la enseñanza? Amén. No todas al mismo tiempo. Oro yo. Amén. Amén. Ya no. Amado Dios, bendito Dios, santo eres tu Señor, poderoso, precioso Rey de reyes, Señor de señores, majestuoso eres tú, Señor. Gracias, Padre, por todo tu amor, por tu misericordia, por este momento, Señor, que creemos firmemente, Señor, como dice tu palabra, donde se reúnen dos o más, yo estaré ahí presente, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, porque queda sembrada en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que tú sigas ministrando conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, tú eres un Padre fiel y misericordioso, Señor. Te ruego, Dios, que tú sigas ministrando, Señor. Seas tú llenando sus vidas, Señor, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, la vida de tu hija Johanna, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas ministrándola, Señor, y seas llenándola, Señor, de tu presencia, Señor, de sabiduría, de discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego, Dios, que ella pueda sentir, Señor, tu presencia, ese gozo, esa paz, Señor, que tú estás con ella, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, su vida, su familia, Señor, y a cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos, Señor, este día, Señor, en lo que queda en ella, Señor, y tú seas velando también nuestros sueños, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, Dianita, muchas gracias, familia. Ya quedamos despedidos para las personas que se quieran retirar. Si alguien tiene alguna duda, hasta las 9 en punto podemos estar conversando. Si tienes algún testimonio, familia, les iba a decir que sí me interesa. Hay personas que han tenido testimonios y me gustaría que de pronto me escriban al correo o me escriban al WhatsApp, más fácil al correo que tenemos, porque no alcanzo a avanzar a leer todos los mensajes del WhatsApp para yo redactarlos sabemos que todos los testimonios tenemos que hablarlos, y cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, mucha gente
va a glorificar a Dios, ese testimonio va a ser la fortaleza para otra persona que está pasando. Recordemos que como hermanos en Cristo pasamos por las mismas tribulaciones, entonces ese testimonio le va a ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Y lo más importante es que cada vez que confesamos nuestro testimonio estamos recibiendo libertad. Entonces sí les invito a que si tienen testimonios que contar, me los redacten en el correo electrónico y yo voy a estar, por lo menos voy a sacar un día de la semana para hacer videos en TikTok redactando el testimonio de ustedes y que la gente pueda glorificar a Dios por lo que Dios está obrando en su pueblo. Ya no podemos esconder las cosas que Dios hace por nosotros. Amén. Familia, ¿alguien tiene algo que decir antes de irnos? Sí, Ana Catalina, Katy. Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con los resultados de tus exámenes? Eso es lo que quiero dar testimonio, Joana, que glorificar a Dios, porque es tan buena en mi vida que gracias a Dios los resultados salieron bien. Últimamente he estado hace 2 años teniendo problemas que me salía densidad en los senos, pero Dios obra en mí y en mi vida maravillas, entonces doy testimonio de la grandeza del Señor y salieron bien, no salió nada maligno. Eso es lo que quiero compartirles. Amén, amén. ¿Viste, Cata? Yo te dije, es cuestión de fe, conforme a tu fe te va a Claro, ser hecho. sí, Ya yo agradezco a Dios porque Él me mandó a conocerte y desde que yo oigo tus prédicas, mi vida ha sido otra. Él me ha llenado de fe, una fe que yo no veía ni por dónde, porque yo era llorar, llorar, llorar y siempre estar, sigo pues con cosas de enfermedad y todo, pero por eso puse hace rato, qué bendición tan grande que tu esposo nos va a guiar el lunes. Ay, no, yo siento una felicidad muy grande porque yo sé que voy a salir adelante de tanto que me aqueja, enfermedad tras enfermedad. Y no, yo me siento muy contenta porque recibí esa gran noticia de que no, ni siquiera me tuvieron que llamar para decir vuelva a hacer otra mamografía. Hace 2 años me hacen una, pero ya me llaman, venga, no salió bien algo, necesitamos más imágenes, pero esta vez no, simplemente fue que no sé ni cómo decirlo, me siento, Dios es tan maravilloso en mi vida, amén. que no, que Glorificamos a Dios, gloria a Dios. amén, Amén. es lo que quiero Gracias. compartir. Gracias, Jesús, por ese testimonio que hizo en Catalina. Le damos toda la gloria y toda la honra, Catalina. Todos esto como enseñanza. Hace poco lo compartí en TikTok, no sé si lo vieron, que la voluntad de Dios, mucha gente dice, oremos si es la voluntad de Dios que me sane. No, es que la voluntad de Dios es que ya Él nos sanó. Hay que conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Ya Dios nos sanó. Con mi esposo van a aprender bastante. Por eso a veces todas estas cosas de el resentimiento, la amargura, la falta de perdón es lo que produce. Abrimos ventanas a Satanás para que venga la enfermedad sobre nosotros. Entonces hay que cerrarle ventanas a Satanás por todos lados y en el nombre de Jesús echar fuera la enfermedad y creer que ya fuimos sanos. Es reclamar, Señor, pero es que yo ya fui sana, porque Él dice, por las llagas de Cristo fuimos sanos. O sea, me está hablando de tiempo pasado, ya pasó mi sanidad, la sanidad de nosotros se estableció en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros le creemos a los médicos, tú decías que vivías enferma y enferma y enferma, y es cambiada, precisamente dicen, le cambiaron le llenaron la cabeza de cucaracha, sí, gracias a Dios, me la llenaron de palabra de Dios, me transformaron la mente, los pensamientos, porque eso es lo que necesitamos, llenarnos de fe, llenarnos de la palabra de Dios y entender que ya somos sanos y no aceptar la enfermedad en nuestras vidas. Gloria a Dios por lo que hizo en tu vida, Cata. Yo sabía que eso iba a salir bien. Y te invito a que me redactes tu testimonio bien bonito en el correo. Yo les voy a compartir ahorita. El correo es ministerio mujer virtuosa 1 @gmail.com. Espera, ya les digo, ya les confirmo, porque sí me interesa. Hay que glorificar a Dios y ese testimonio tuyo va a ser de bendición para otras mujeres. Ministerio mujer virtuosa 1 todo junto @gmail.com.
Compártanme sus testimonios ahí y yo los voy a hacer públicos en Amén, TikTok. amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que esta computadora mía tiene como detector de lente, porque cada vez que levanto la mano, se levanta la mano ahí en la pantalla, como el teléfono que uno hace así. Ay, no. Bueno, ¿alguien más quiere decir o nos vamos, familia? 3 minuticos nos quedan. Pregunta para estar clara. ¿Las clases con Steve, la charla, va a ser todos los lunes a fija o solamente este Todos los lunes? lunes. Todos los lunes a las 7 de la noche y se va a estar orando solo por sanidad. Solo sanidad. Se va a estar orando por sanidad. Y los Amén. miércoles también a las 7, pero va a ser en inglés, solo para inglés, ¿ya? Entonces, los miércoles ustedes están aquí conmigo y él está ya predicándole a los americanos. Entonces, eso, chicas, los lunes a las 7. Entonces, nada, les amo mucho, muchísimas bendiciones. Nos vemos mañana en el Club de Lectura con Jessie. Recuerden que con Jessie estamos en el Club de Lectura para que sigamos con el libro del Espíritu Santo a las 7 de la noche. Las que no ingresaron pueden ingresar mañana, no importa. 7 de la noche por Zoom, yo les comparto. Sí, es a las 7 de la noche para ustedes, 6 de la tarde para mí en Houston, 7 para muchas de ustedes. O sea, es una hora más temprano de lo que empieza el estudio bíblico, para que tengan una idea. Yo les El comparto el link. PDF que Bueno, envió ella es la vamos a usar porque era creo que, creo que ya se fue Jessie porque anda trabajando, pero no, ella no ha conseguido el libro en PDF. Entonces yo creo que ella nos va a compartir las fotos, como hizo la anterior clase, Diana. Ujú. ya bueno, sabes, como ya nos ha enviado el PDF y bueno, yo lo he imprimido pensando que era el libro, no me di cuenta que era preguntas, pero sería bueno, por lo menos unos 15 minutos de repente para poder resolverlo entre todos, ¿no? Sí, está bien que le propongas eso a Jessie, porque a mí también me parece importante que podamos contestar las preguntas porque eso nos lleva a aprender más. Entonces, Claro. proponces, está bien que le hagas la propuesta a ella porque ella es la encargada de esa parte del club de lectura, entonces ya hay momentos en que yo no me voy a poder conectar porque estoy ocupada, pero ella va a estar ahí siempre Ok, dirigiendo perfecto. este tiempo. Bendiciones, Bueno, un fuerte abrazo. familia, Dios les bendiga, les amamos, hasta mañana. Nos vemos, Audrey. Chao, Isabelita. Bendiciones. Chao. Amén. Bendiciones a todas.